Esta ocasión pues no fue posible transmitir en vivo, así que se va a grabar y más tarde se va a hacer la transmisión ya en vivo. Se va a subir la predicación a YouTube y a Facebook. Amén. Amén, hermanos. Amén. Se agüita en nombre de Dios, más es el teléfono. Gloria a Dios. Decía, hermanos, que bueno que el Señor siga dando mensajes, siga hablando a nuestras vidas. Y espero, hermanos, que, como bien decía el hermano Ebed, tomemos, hermanos, lo que la Biblia enseña. El Señor viene pronto. Maranata. Amén. Maranata. Y un día, hermanos, veremos a nuestros seres amados que están allá. Allá los veremos, allá los encontraremos. Y esperamos en Dios, hermanos, que sean bastantes. Yo sé, hermanos, que tenemos la esperanza de que todos nosotros podamos ver a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros seres queridos allá arriba. Pero pues ya depende de la decisión de cada quien. Aleluya. Amén. Así que espero, hermanos, en el Señor, que todos los que estamos aquí tomemos la decisión correcta. Amén. Amén. Aleluya. Estemos aquí por haber tomado la decisión correcta de seguir a nuestro Señor hasta lo último de la tierra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, hermanos. Capítulo 20. Versículos 29 al 35. Hace tiempo prediqué sobre este mismo texto. ¿Hechos qué? ¿Perdón? 20, 29 al 35. Y le decía al Señor, Señor, no quiero predicar un sermón recalentado, o sea. y el Señor me dio este mensaje, hermanos. Espero en Dios que sea edificación para todos nosotros. No es el mismo mensaje que prediqué en aquella ocasión. No sé si lo prediqué aquí, de hecho, aquel mensaje. Pero espero en Dios, hermanos, que sea edificación para todos nosotros. Amén. Dice la palabra, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ¿quiénes? En medio de vosotros lobos rapaces, que no ¿qué? Que no perdonarán al rebaño, no van a tener compasión, no van a tener misericordia del rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Juan dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por lo tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, mis manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, porque solo tú mereces ser alabado, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor, te exaltamos porque tú eres fiel, tú eres bueno, tú eres misericordioso y justo, Señor. Por eso en el nombre de Jesús queremos suplicarte que tomes esta palabra, Señor, y sea tu nombre glorificado en medio de ella. Es tu palabra, Señor, y te pedimos que tú la hagas valer en nuestras vidas. Que tú hables a nuestro corazón, que seamos llenos de tu presencia y edificados para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Amén. Y reprenda todo espíritu contrario en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. ¿Pueden sentarse, mis hermanos, los que están de pie? Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Por ahí el hermano José había traído un vaso ayer, con cierto propósito. A ver si le damos propósito al vaso. Me dan un traguito de agua, por favor. No sé, por ahí quedó el vaso, debe estar en la mesa. Un vaso de cristal que está por ahí. Gloria a Dios. Una de las más grandes preocupaciones, hermanos, creo yo, que tanto los apóstoles como el propio Señor Jesucristo, y creo que también, hermanos, todos los pastores que verdaderamente
hemos recibido el llamado de parte de Dios a pastorear a su iglesia. Después de la salvación de las almas, es decir, después de que las almas vengan a los pies de Jesucristo y rindan su vida delante de Él, para que reciban la salvación por fe, creo que la mayor preocupación que debemos tener, que debemos albergar en nuestro corazón, es que esas almas que han llegado a las congregaciones, junto con nosotros mismos, podamos llegar a la presencia de Dios, podamos llegar a la eternidad con Dios. Gracias, hijo. Dios te lo pague con muchos hijos. En su tiempo. En su momento, todavía no. No lo pegaron gritos. Bueno, decía, creo, hermanos, que la mayor preocupación que debe caber en el corazón del pastor, creo que es la misma preocupación que cupo en el corazón de Jesús. Y creo que es la misma preocupación que cupo en todos los apóstoles después de Él. Que todos los que estamos en una congregación logremos llegar a la presencia de Dios. Porque de nada nos sirve, hermanos, pasarnos 20, 30, 50, 100 años en una congregación si no podemos llegar al final a la presencia de Dios. Pablo mismo decía que él tenía temor de que, habiendo sido heraldo para otros, él mismo pudiera ser desechado, él mismo pudiera ser eliminado. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender, miren, sin duda alguna, todos hemos experimentado alguna vez lo que se conoce como el desánimo. ¿Alguno de ustedes se ha sentido desanimado alguna vez por alguna razón? Sí. Yo creo que todos. En algún momento, hermanos, yo me acuerdo cuando yo estaba aprendiendo a tocar la guitarra, a veces me desesperaba porque, bueno, todavía no aprendo a tocar la guitarra, ya, con eso le digo todo, ¿verdad? Pero cuando yo comenzaba, hermanos, yo tenía que acomodarme los dedos así. Y lo hacerle así, y lo otra vez. Y para mí era algo bien desesperante, hermanos. Y había veces que me sentía tan desanimado que me daban ganas de aventar la guitarra. Y si no la aventaba es porque no era mía. Era de uno de mis hermanos. Y a veces, hermanos, estoy haciendo un ejemplo de algo muy de todos los días, de algo muy práctico. ¿Cuántos nos hemos desanimado a veces de la cocina? Yo conocí a una mujer que ella nació en casa rica, ella toda su vida tuvo quien le hiciera de comer. Y el día que se casó con un policía. Y obviamente aquel policía pues no tenía todavía un rango como para pagar una persona que le hiciera de comer. Y la hermana testificaba, que digo testificaba porque ya falleció, la hermana Juanita. Y ella testificaba que el primer día después de que se casaron, después de la noche de boda, le dijo el marido, le dijo, hazme unos huevos, unos huevos revueltos, hazme unos huevos, algo. Fue y le metió el dedo al aceite a ver si ya estaba caliente. ¿Cuántos, hermanos, nos hemos sentido desalentados, desanimados porque no sabemos hacer algo? Y quisiéramos hacerlo y no podemos, no sabemos cómo. Yo quisiera, hermanos, poder hacer tantas cosas y hay cosas que puedo hacer y que gracias a Dios me ha dado la gracia para hacerlas. Pero hay cosas que no puedo hacer y me desespero porque a veces no puedo hacer algo. Por ejemplo, meterle mano al carro. Yo creo que todo el mundo le mete mano al carro, pero no todos saben cómo meterle mano al carro. Y a veces nos desanimamos y hay ciertas cosas que nos desalientan. Hermanos, estoy hablando de cosas terrenales, pero hay algo, hermanos, que trasciende a la eternidad. Hay algo, hermanos, que trasciende más allá de meterle mano a un carro, de meterle la mano al aceite o de tocar una guitarra. Estamos hablando de la eternidad del creyente. Estamos hablando de la eternidad de los hijos de Dios. Y hay muchas cosas alrededor de nosotros que van a terminar por desalentar al creyente, que van a terminar por robarnos el ánimo. Problemas serios a veces en la familia, a veces problemas graves con un hijo, con un nieto, con un padre, con un sobrino, con un tío. ¿Qué sé yo? La enfermedad de un hijo, la enfermedad propia. Hay situaciones, hermanos, que van a venir a robarnos el ánimo, a robarnos el gozo del Señor, que van a venir a robarnos el anhelo de seguir adelante. Muchas veces, hermanos, vamos a toparnos con cristianos que dirán, cuando estaba en el mundo me iba mucho mejor que ahora. ¿Por qué? Porque el hecho, hermanos amados, es que muchas veces nos hemos sentido desanimados y algunas veces hemos pensado en renunciar. ¿Sabe por qué? Por la obra espiritual que se mueve alrededor de nosotros.
Sabemos, hermanos, que por nuestro espíritu podemos tener contacto con Dios. Dios puso ahí el espíritu para tener contacto con nosotros. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay otros seres espirituales que también aprovechan que el espíritu está ahí para tener contacto con nosotros y desanimarnos y robarnos el gozo y robarnos la alegría de la salvación y hacer que tropecemos en el camino. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Una de las cosas, hermanos, que el enemigo está utilizando para apagar el gozo de la iglesia, y más que para apagar el gozo, para robar, para enfriar el amor de la iglesia, son los lobos rapaces. Dice el apóstol Pablo: yo sé que después de mi partida se levantarán entre ustedes lobos rapaces que ¿qué van a hacer? No tendrán, dice, compasión del rebaño, sino que engañarán. Se van a robar todo lo que puedan del rebaño. Y esto, amados hermanos, en parte puede ser que nosotros mismos a veces les damos oportunidad. Cuando estábamos en Uruachi, llegamos a una iglesia que estaba dividida. Una iglesia, hermanos, en la que solamente 5 personas querían el cambio de pastor. De aproximadamente, ¿qué serían, hija? Unas 20, 30. Más o menos. A mí me dejaron una lista de 150 miembros. Cuando empezamos a visitar, hermanos, nos dimos cuenta que la mayoría no eran cristianos. Es más, la mayoría ni siquiera habían estado a veces en la iglesia. Y si habían estado por un funeral o por unos 15 años. Había como unos 30 miembros en lo que era el templo. Ya en el resto, en los ranchitos que había, pues ya se completaban a lo mejor unos 50, 60 miembros de la iglesia. Pero por los ranchitos que había. El caso es, hermanos, que llegamos allá y éramos extraños completamente para la iglesia. De hecho, cuando llegamos la primera semana, esas 5 personas que querían el cambio de pastor no estuvieron en ningún culto. Y llegamos allá un martes, tuvimos culto el martes, prediqué el miércoles en un ranchito, el viernes en el templo, el sábado nos fuimos a 2 ranchos y el domingo prediqué en el templo. ¿Sí va? O sea, fue así, hermanos, fue una de carrilla esa semana, porque predicamos el martes en el templo, el miércoles nos fuimos a 2 ranchos, hermanos. 2 ranchos, prediqué 2 sermones diferentes ese día. De ahí el viernes tuvimos culto de varones en el templo, que yo no sé por qué era de varones y iban puras mujeres, pero era culto de varones. Tuvimos el culto de varones con las damas. El sábado nos fuimos a predicar a Las Trojas, nos fuimos ese sábado. Eran 6 horas en mueble, hermanos. 6 horas de ida y 6 horas de regreso. Más lo que predicamos allá, lo que duramos allá. Yo llegué, hermanos, yo le dije ese día al Señor, le dije: Señor, si de veras quieres que nos quedemos, que mi esposa me diga, nos quedamos. Llego, hermanos, y me dice: pues, ¿qué crees? Nos quedamos. Pues gloria a Dios, ¿verdad? Nos quedamos. Pero al paso de esos, ¿qué duramos allá? 4 años. Al paso de esos 4 años, 2 meses, 15 días, 20 minutos, estuvimos allá, con 35 segundos. Al paso de ese tiempo, hermanos, la carga se empezó a hacer pesada. Al grado que empezamos a orar: Señor, si es tu voluntad que nos vayamos, manda otro pastor. Y manda otro pastor, y manda otro pastor. A veces llegamos a desanimar. Yo les decía a la iglesia, hermanos, porque les decía, la iglesia estaba dividida. Y yo les decía a los hermanos, el diablo le ha hecho a esta iglesia tanto daño como la iglesia le ha permitido. ¿Y cómo es como permitimos que el diablo, hermanos, haga estragos en la iglesia? Cuando entran los lobos rapaces a la iglesia. Y quiero que nosotros entendamos esto, hermanos. Nosotros tenemos la necesidad y la responsabilidad también de escapar de los lobos rapaces. De no permitir que lobos rapaces entren en la iglesia y dañen a la iglesia. A mí me han dicho que soy un predicador muy juzgón, que juzgo mucho a otros predicadores. Yo estuve yendo a predicar a una iglesia, hermanos, por espacio de 1 año aproximadamente.
Todos los miércoles, bueno, una vez al mes iba los miércoles. Y de pronto dejaron de invitarme porque era muy juzgón. Ciertamente la palabra de Dios nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero está hablando de personas. La Biblia dice: juzgad los espíritus si son de Dios. Entonces, hermanos, aquí puede llegar un lobo rapaz disfrazado de oveja, pero tenemos la necesidad, hermanos, de escapar de ellos, de evitar que dañen a la iglesia. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, escapar de los lobos rapaces? ¿Cómo podemos nosotros hacer, hermanos, para poder librar nuestra alma? Porque tenemos la necesidad de llegar a la presencia de Dios en la eternidad. Hermanos, para poder heredar la vida eterna, los creyentes debemos ser capaces de escapar de los lobos rapaces que aparezcan en nuestro camino a la salvación, a la vida eterna. Y quiero que veamos de qué manera podemos nosotros escapar. Y lo primero que yo quiero ver, hermanos, lo encontramos en el versículo 29. Hechos 29. ¿Lo tiene? Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer, hermano, para poder escapar de los lobos rapaces? Primero, estar conscientes de que pueden aparecer en cualquier momento. Y por lo tanto, tenemos que estar alertas. Yo sé, dijo Pablo. A mí no me lo dijeron, a mí no me lo contaron, yo no me lo imaginé. Yo sé que después de mi partida van a venir lobos rapaces y no van a tener compasión del rebaño. Hermanos, ¿sabe cuál es uno de los más grandes errores que cometemos? A mí no me pasa. Ese es uno de los mayores errores que podemos cometer. Miren, yo les pregunto, hermanos, ¿saben ustedes que un día van a morir? Así es. ¿Cuántos tienen plan funerario? ¿Para qué? ¿Qué batalla? Pues sí, ya me moría, ¿cómo le hacen? Nos aventamos un arroyo que se pongan los perros. Cuando yo estuve, hace unos meses atrás, cuando recién estaba por renunciar a mi trabajo, todavía no renunciaba a Temesa. Yo ya andaba con la idea, el Señor ya me traía a mí, ya me traía carrilla el Señor. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomaba por soldado. Ya me traía. Y le decía a mi esposa, y mi esposa, pues tú sabes, cuando tú quieras, pues tú sabes, ¿verdad? Tú renuncia cuando tú quieras. Hasta que me caí caminando, ¿verdad? Porque ni siquiera de la moto que andaba. Y se me hizo el esguince y me dijo mi esposa: ¿qué más quieres? Pues renuncié. Bueno, el asunto es este, hermanos. Nosotros necesitamos, hermanos, pensar y entender. Cuando yo andaba en ese trabajo, dije yo: bueno, si renuncio a Temesa, voy a buscar otro trabajo que me dé tiempo o que me dé más tiempo para poder trabajar en los ratos libres. Entonces me metí, según yo, a promotor de ayudas funerarias. Hermano, parecía que traía la muerte conmigo, hermanos. Todos me hacían el feo. Nadie se quería conseguir un plan funerario a futuro, nadie. Hermanos, a veces nosotros pensamos: es que todos se pueden morir, menos yo. A todos les puede pasar, menos a mí. ¿Cuánta gente anda sin casco en moto, hermanos? Saben que es por ley ponerse el casco y no se lo ponen. O se ponen el casco y se lo ponen acá arriba. ¿No se han fijado? Que traen el casco acá arriba. ¿Para qué les sirve el casco ahí arriba? En un accidente se van a dar en la torre. Ah, pero es que todos se pueden accidentar, menos yo. ¿Me explico? Ponte el cinturón, ¿para qué? Todos pueden chocar y salirse por la ventana del carro, menos yo. Cometemos el error de pensar que aquí no puede pasar, hermanos. Y ese error es el que nos lleva a tropezar, a caer en manos de lobos rapaces. Cuando nosotros pensamos que nosotros no la sabemos de todas, cuando nosotros pensamos que aquí todos somos bien fieles, que aquí todo el mundo puede, que caminamos en la verdad, hermanos, tengamos cuidado. A veces, hermanos,
puede suceder que venga alguien con una lengua lisonjera y nos habla bonito y nos hace sentir bien y nos hace sentir a gusto y nos vamos detrás de esas palabras, tras de esas ¿qué les quiero decir? De esa salamería. ¿Usted cree que un lobo rapado va a venir hablando inmediatamente mal de ver que toca la guitarra? ¿O del pastor que predica? ¿O del hermano que está en la puerta? ¿O de la hermana que da clases a los niños? No. Han aprendido a hablar cristianés, dijo un hermano. Saben decir gloria a Dios, saben decir amén, saben gritar aleluya, saben nuestros cantos. Conocen el teje y maneje de la congregación. Vamos, hermanos, a salir a evangelizar y a veces son los primeros que llegan. Vamos a hacer esto y a veces son los primeros que apoyan. Yo les testificaba hace tiempo, en la iglesia donde nosotros nacimos y crecimos, para gloria de Dios, llegó un hombre, Marcos creo que se llamaba, o Manuel, no me acuerdo, era Marcos. Y llegó este hombre, hermanos, y casi inmediatamente que llegó empezó a predicar en un rancho allá rumbo a Cuauhtémoc, Rancho Majalca se llama. Y de pronto, hermanos, se fue a la iglesia con un grupito de hermanos que lo siguieron. Algunos terminaron quizá en una buena iglesia, otros quién sabe. Pero, hermanos, así como llegó allá, así pueden llegar aquí. Pastores, hermanos, con años de ministerio, años. Y a veces se les vacía la iglesia por alguien que llega. Yo le decía a mi esposa, a mí se me hace tan triste que hay gente que conoce al pastor de años, trabajando con ellos, orando por ellos, estando con ellos en los momentos de crisis, de necesidad, de angustia, y de repente ahí nos vemos. Yo no sé si a ustedes, en el caso de sus papás, les pasaría. Cuánta gente, hermanos, que llega y se les apoya y se les ayuda y trata uno de hacer lo mejor que puede uno con ellos. Somos humanos, no somos Jesucristo para no cometer errores. Pero nuestro amor se da entero por las ovejas. Amén. El amor de un pastor por sus ovejas se da entero, hermanos. A veces descuidamos a nuestros hijos por atender a la iglesia. Y no hay reproche, hermanos, es simplemente la enseñanza. Es necesario que entendamos, hermanos, a veces ese tipo de pastores que se entregan por completo, que se dan sin reservas, son heridos porque permitieron que un lobo rapaz entrara a la iglesia y la iglesia lo siguió. ¿Desalienta eso? Sí, desalienta. Y bastante. Una de las principales preocupaciones, hermanos, es que la iglesia llegue, es que la iglesia pueda entrar a la patria celestial. Esa es la mayor preocupación de una persona que ha sido llamada al pastorado. Un evangelista, hermanos, su preocupación es llenar una iglesia, quizá llegar a un lugar y tocar esa alma y traerla a los pies de Cristo y luego se va por la otra, aunque él no sea el pastor de esa alma, ¿me explico? Ese es el evangelista, el que trae las almas para que el pastor las alimente y las guíe, las lleve. Pero la preocupación del pastor es llegar con esa alma a los pies del Señor allá en la eternidad. Esa debe ser nuestra preocupación. Esa debe ser nuestro mayor aliciente, hermanos, el saber que un alma que ha partido de esta tierra está en la presencia del Señor. Y que el día que nosotros seamos llamados allá nos encontremos con ellos. Amén. Eso debe ser, hermanos. Dios puso algo en mi corazón hace tiempo, hermanos. Y es la realidad de que si algo está en la Biblia, por algo está ahí. De que si una coma, de que si un punto está en este precioso libro, por algo Dios lo puso allí, no lo puso Dioquis. Y la palabra del Señor dice, hermanos, Maranata. Él viene, hermanos. Él viene pronto por nosotros. Y es necesario que nosotros entendamos, estamos a muy poco tiempo de que nuestro Señor nos llame a su presencia. Yo no sé, hermanos, yo no soy intérprete de sueños.
Yo no puedo decirle, lo que soñó Yamilet significa esto, o tiene este mensaje. No, eso está ahí en el aire para que usted tome lo que tenga que tomar. Yo no le puedo interpretar un sueño, quisiera, pero no puedo. A veces Dios me da cierta iluminación. Hay gente que ha venido conmigo y yo, hermano, tuve este sueño. Bueno, ya más o menos lo analizo y veo y bueno, a lo mejor pudiera ser esto, ¿verdad? Pero no lo puedo asegurar porque yo no soy intérprete de sueños. Dios me dio un sueño a mí, hermanos. Yo veía un camino y el camino llegaba a un final, llegaba a un tope. Había un llano enorme, hermanos, un llano. Y a los lados, hermanos, solamente no había nada, era el puro camino. Y el camino llegaba a un límite, era como un camino, no sé si como pavimentado o si era como una pista de carreras, algo así, pero llegaba a un límite y ahí terminaba y ya era pura tierra para adelante, era puro llano, hermanos. Y repito, no soy intérprete de sueños, pero el Señor me desperté, hermanos, con esta idea. El camino está a punto de terminarse. Estamos a punto de llegar. Estamos a punto, hermanos amados, de que el Señor toque las trompetas y seamos arrebatados delante de su presencia. Y necesitamos estar preparados. No podemos dar oportunidad a que lobos rapaces vengan y arrebaten las ovejas. No podemos, hermanos, simple y sencillamente cruzarnos de brazos mientras vemos como en el mundo, hermanos, una gran cantidad de gente se pierde siguiendo gente que ha venido con palabras alameras, con palabras que han venido con salmodias a traerles una palabra lisonjera que les toca el corazón, que les toca las emociones y los arrastra en su corriente. Tenemos que saber, hermanos, que tarde o temprano podrán levantarse gente en contra del mismo evangelio de Dios, tratando de lograr sus propios fines. Hermano, sabemos que nos queda poco tiempo. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Satanás también. La Biblia dice que el diablo ha descendido a nosotros con gran ira, sabiendo ¿qué cosa? Que tiene poco tiempo. Entonces, hermanos, como le queda poco tiempo, ha desplegado sus falsos ministros, introduciéndolos en las congregaciones cristianas a fin de desviarlas de la verdadera fe en Cristo Jesús. Tenemos que estar atentos, hermanos. Cierto, la principal responsabilidad de eso recae en el pastor, pero todos y cada uno tenemos que estar atentos, hermanos, alertas. Porque si el pastor nos está diciendo, hermanos, tengamos cuidado con esto, entonces, hermanos, tengamos cuidado con esto. Amén. ¿Me explico? Ustedes conocen cómo les hemos servido, que a lo mejor nada más han sido 2 años, casi 2 años. Nuestros hermanos les sirvieron por 30 y tantos años, aquí. Pero ustedes saben cómo les hemos servido. Tengan cuidado, hermanos, de lo que oyen. Tengan cuidado a quién oyen. Presten atención sobre todo a la palabra de Dios. ¿Me explico? No porque yo tenga temor de que un día ustedes se vayan de la iglesia. El día que ustedes se vayan de la iglesia, hermanos, oraremos por ustedes, que Dios los dirija, que Dios los lleve, que Dios los guarde y los bendiga donde quiera que estén. Pero yo les decía ayer en Urbi, yo no me voy a ir a pelear con otro pastor si se van con otro pastor. Pastor. Pero si ustedes se van con alguien, un lobo rapaz disfrazado de oveja, entonces sí tendré que entrar yo en acción. Y sí tendremos que hablar con ustedes, y sí tendremos que llamarlos, y a lo mejor hasta jalarles las orejas. Porque conoceremos la doctrina que traen. Pero si sabemos que es un pastor, y van con él, Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde y allá nos vemos. Aleluya. ¿Me expliqué? Pero tenemos que estar listos, preparados, hermanos, porque sabemos que se puede levantar en cualquier momento un lobo rapaz. Ahora, para poder escapar de los lobos rapaces que aparecen de pronto en nuestro camino a la vida eterna, en segundo lugar, después de entender qué puede suceder, tenemos que aprender a discernir quiénes son.
quién es un lobo rapaz en la iglesia. ¿Cómo saberlo? Si hablan, decía ahorita, hablan cristianés. ¿Cómo distingo a un lobo rapaz de una oveja? Si todas las ovejas dicen me, y aquel también aprende a decir me, o me, o mu, sabrá Dios. ¿Cómo lo distingo? En primer lugar, hermanos, podemos identificar a los lobos rapaces sin hacer una cacería de brujas, ¿verdad? Amén. Porque no podemos hacer, ay, es que el hermano Daniel se me hace que, ay, no, se me hace que la hermana Gaby. No, sin andar así. ¿Cómo sabemos que es un lobo rapaz una persona, hermanos? Una oveja que está en la iglesia. Versículo 33. 30 y 33. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. 33. Ni plata, ni oro, ni vestido, ni de nadie he codiciado. ¿Cómo puedo identificar un lobo rapaz, hermanos? Podemos identificar a los lobos rapaces que se introducen en las iglesias considerando sus verdaderas motivaciones, hermanos. Ni plata, ni oro he codiciado de nadie. Dice la Biblia, versículo 30. Hablarán cosas perversas, ¿para qué? Para arrastrar a los discípulos. ¿Cuáles son, hermano, las motivaciones? ¿Qué motiva a una persona a hablar contra el hermano? ¿Qué motiva a una persona a hablar contra la hermana, contra el diácono, contra el líder de varones, contra la líder de damas o de jóvenes? ¿Qué motiva a una persona a hablar contra el pastor, contra el grupo de alabanza, contra las maestras de escuela dominical? ¿Qué motiva a una persona a hablar de la organización de la iglesia? ¿Qué motiva a una persona, hermanos, a hablar de ciertos temas que se ven en las congregaciones? ¿Qué lo motiva? Yo me acuerdo de este hombre, hermanos, que empezó a hablar acerca del dinero. Él decía, el pastor está recibiendo muchos diezmos y se está haciendo rico con los diezmos. Y a mí me traen este carrito todo no me acuerdo qué palabra usó, pero era un carro, hermanos, que era de la iglesia. Era un Toyota. Sí, era un carrito viejito, pero tenía la bendición de Dios, hermanos. Un día que creció el arroyo ahí en Gran Morelos, pasamos en el carrito, hermanos. Otras trocas quisieron pasar, hermanos, y se los llevó el arroyo. No, si tenemos testimonios, hermanos, que para qué les cuento. Nada más él y yo íbamos esa vez, íbamos a hacer unos bañitos ahí en el templo. El asunto es, hermanos amados, ¿qué motiva? ¿Cuál es la motivación de esa persona? ¿Qué es la motivación? ¿Qué lo mueve a hablar? ¿Qué lo mueve a actuar? Nosotros, hermanos, tenemos que considerar cuáles son sus verdaderos motivos. ¿Por qué está hablando del pastor? ¿Por qué está hablando de la iglesia? ¿Por qué está hablando de los miembros? ¿Por qué está hablando de asambleas de Dios? Por decirlo de alguna manera, nosotros que somos de asambleas de Dios. Bien pudiéramos ser bautistas y a lo mejor el lobo rapaz hablaría de los bautistas. O metodistas y hablaría de los metodistas. ¿Me explico? El sistema de gobierno de la iglesia. ¿Qué le motiva a hablar de eso? ¿Cuál es realmente, hermanos? Miren, hoy en día, la gran mayoría de los falsos maestros o ministros se descubren porque lo único que les preocupa son los números. En cierta ocasión, no están aquí el hermano Enrique y la hermana Luz. El hermano Enrique me platicaba de un culto al que fueron. No recuerdo si fue él y Luz o si fue él solo o si fue con alguien más, no me acuerdo. Pero él comentaba y decía, hermano, dijo, nos hablaron de puros números, dice, y que si el tantos por ciento de la iglesia es esto, que si el tantos por ciento aquello, que si el tantos por ciento esto otro, y puros porcentajes de parecer que estaban en una clase de matemáticas en lugar de estar en un sermón. Puros números. Y se habla, hermanos, ¿cómo se llama? Crecimiento. ¿Qué es eso de crecimiento? Es el crecimiento exponencial de la iglesia. Fórmulas o estrategias para que la iglesia crezca, para que la iglesia se multiplique. Pregúntale Juan 3:16 a los hermanos, a ver cuántos se lo saben. Pregúntale los 10 mandamientos, a ver cuántos se lo saben.
pero ellos quieren números, quieren grandeza, quieren iglesias de 20, 30 mil personas. Que les traigan el diezmo, que les traigan las ofrendas, que les traigan las primicias, que les traigan los pactos, que les traigan los sellos, que les traigan cuanta cosa. Porque lo único que les preocupa es el dinero, lo único que les apura es tener un carro del año, una casa bonita en un lugar lujoso. Hermanos amados, nosotros tenemos que considerar cuáles son los motivos que nos mueven a estar en este lugar. Se los hemos dicho muchas veces, hermanos. Mucha gente, hermano, ¿quién fue? Ved que lo comentó la vez pasada, que anunciamos la actividad de varones allá al norte. Y él decía, y por cierto, tiene toda la razón. Años atrás, hermanos, se hacía un evento en la iglesia. ¿Quién pagaba los gastos? La misma iglesia. La misma iglesia. Ah, no, ahora se venden boletos y hay preventa. Y si no los compras en la preventa, te van a salir más caros el día del evento. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque estos lobos rapaces exigen que se les pague un sueldo. Que se les paguen honorarios, no sueldo, un honorario, hermanos. Ah, no, es que, ¿quieres que predique yo ahí? Mándame $10,000. Págame un hotel de lujo, mándame en avión, no vayas por mí en un bocho al aeropuerto. Y págame a todos los cachos que voy a llevar. El Señor los reprende. Amén. Esos son lobos rapaces, hermanos. Y todavía se atreven a decir, es que lo que yo traigo cuesta. Nada de gracia, lo que de gracia recibiste. Amén. No estés parándote el cuello, yoquis. Hermanos, es importante, tenemos que considerar los motivos. ¿Qué me motiva a mí, hermanos, a hablarles un mensaje como este? Yo mismo me estoy echando la soga al cuello. Yo no voy a poder después transearlos. ¿O sí? Oye, hermano, pues si usted nos dijo que no, que eso no era, ¿cómo que ahora sí? Yo mismo, hermanos, estoy evitando el ser tropiezo para ustedes, ¿me explico? Yo mismo estoy evitándome la oportunidad, si así lo quiere usted ver o así lo queremos manejar, ¿verdad? La tentación de luego empezar a pedirles dinero que no es. Porque la Biblia no lo dice así. Entonces hay que considerar los motivos. ¿Por qué motivo el hermano me está diciendo que está disponible a las 24 horas? ¿Por qué el pastor está allí cuando lo necesito? ¿Por qué? ¿Qué lo motiva? Si no hay dinero, ¿qué lo motiva? O al revés, hay dinero, ¿qué lo motiva? Tenemos que tener cuidado, hermanos, de esos motivos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque yo me acuerdo mucho, hermanos, de esos tiempos en los que, hermanos, vamos a recibir tal iglesia, va a venir, vamos a tener un evento. ¿Qué hacemos? No, pues vamos a cooperarnos, hermanos, hacemos esto, hacemos aquello, pero entre la misma iglesia se absorbía todo. Amén. Tuvimos una conferencia, los lenguajes del amor, allá en Urbi. ¿Y qué hacemos, hermanos? Una cena conferencia. Pues invitamos a mucha gente y al último nomás fue la pura iglesia. Pero la pura iglesia que fue, hermanos, llevó comida hasta para aventar para allá. ¿Te tocó a ti, Lena? No sé, a usted nos tocó en Urbi. Llevamos comida, hermanos, no me le salimos como chinches. Hinchados así, ¿verdad? Nomás decir, a mí todavía no se me pasa el hinchazo. Y como dijo Teofilito, ni se le pasará. Llevaron, hermanos, comida a los hermanos. ¿Para qué? Para los que iban a recibir la conferencia. Y eso es, hermanos, lo que se debe hacer. Cuando yo estaba en la escuela bíblica, hermanos, había una hermana, ahorita está ella como misionera en Zimbabue, en Mozambique y en Gurú, se llama Erika Soto. Ella era presidenta de jóvenes de la iglesia donde se congregaba. Y estaba invitando a un joven de la misma escuela bíblica, de su grupo, de su salón, a predicar en una iglesia que se llama Vino, Trigo y Aceite, al norte de la ciudad. Y el muchacho le hizo dos preguntas. ¿Cuántos jóvenes se juntan? Ella dijo, pues como unos 40 o 50 jóvenes. No eran tantos, me tocó ir a predicar a mí, pero no eran tantos. Y la segunda pregunta, ¿cuánto se junta de ofrenda? La hermana tomó la decisión más sabia, creo yo. ¿Sabe qué, hermano? No vaya. Busco a otro. Y eso, hermanos, ese es el error que
que muchos pastores han cometido. Es que yo quiero, sí voy, pero me pagas tanto. Ah, sí, ¿cómo no? Vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. No tenemos dinero, hermano, vamos a vender boletos. Vamos a invitar a toda la gente y vendemos boletos para poderle pagar al siervo. El que no vive para servir no sirve para vivir, así que no pueden llamársele siervos a esas personas. ¿Cuáles son las motivaciones? A un lobo rapaz, hermano, se le identifica por los métodos que usa para lograr sus motivaciones. Versículo 30, ahí mismo en Hechos. Hechos 29, 30. Perdón, 20, 30, estoy viendo acá mal Hechos 20, 30. Dije, me quedé pensando porque Hechos nada más tiene 28 capítulos. Hechos 20, 30. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ok, un lobo rapaz se identifica por sus motivaciones, pero un lobo rapaz se identifica por los métodos que usa para alcanzar esas motivaciones. Miren, hace tiempo escuché a una persona decir algo que me llamó la atención, y fue eso que dije ahorita. Muchos aprenden a hablar cristianes. Voy a llevarlos a Génesis, hermanos. Ya los de Urbi a lo mejor ya estarán cansados de Génesis todavía. Pero vamos a Génesis, hermanos. Capítulo 27. Vamos a leer 2 versículos, hermanos. Versículo 18 y versículo 31. ¿Lo tienen? Entonces fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac le respondió: heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Versículo 31. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo: levántese mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Creo que ya lo habíamos comentado esto alguna vez. Hay una diferencia muy sutil entre uno y otro. Y eso es, hermanos, lo que nosotros tenemos que entender. Hay gente que aprende a hablar cristianés. Amén, Dios les bendiga, gloria a Dios, el Señor con nosotros, la gloria de Dios entre nosotros, etcétera, etcétera. ¿Cuántos ya habían escuchado ya? ¿Alguien más ya habían escuchado esta diferenciación que hacemos? ¿Sí? ¿Y si se acuerdan cómo era? La hermana dice: la forma que tenían de hablar, las palabras que utilizan son muy similares, pero no es lo mismo. La expresión que usan no es igual. Aquí es, hermanos, donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué, hermanos? Tenemos que aprender a orar. Escuche lo que le estoy diciendo, hermanos. Tenemos que aprender a orar, no solamente a pedir lo que queremos. Isaac, hermanos, fue engañado por Jacob. Fue engañado porque Jacob usó una frase muy parecida a la que su hijo Esaú utilizaba. Jacob, hermanos, llega y le dice de la siguiente manera: fue a su padre y dijo: Padre mío. El otro dice: levántese mi padre. Estamos hablando, hermanos, de una forma de hablar muy similar, pero diferente a la vez. Uno era más chiple que el otro.
El otro era más formal, más fuerte en su hablar, más rudo en su expresión. Ahora, ¿de qué le estoy hablando? De que los que vengan hablando así como que, ay, no. ¿De qué le estoy hablando, hermanos? De que tenemos que discernir la palabra. Amén. De que tenemos que entender la palabra, conocer la palabra. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que hablarán palabras infladas. ¿Qué más? Allí en el versículo que leímos, en el capítulo 20, no es que se me fue la palabra, capítulo 20, versículo 31. No, versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Perversas, escuche eso, hermano. ¿Es lo mismo una palabra inflada que una palabra perversa? Sí, hermanos. En cierto sentido, sí. ¿Por qué? ¿En qué está la perversión? En la intención. En la intención. Miren, Jacob llegó hablando palabras bonitas. Padre mío, coma de mi casa. Esaú, levántese mi padre y coma de mi casa. Es lo mismo, dirá usted. Pero no llevaba una intención. ¿Sí o no? ¿Cuál era esa intención? Tomar la bendición que su padre había decidido darle a su hijo. También ahí hubo un error, lo vamos a ver un poquito más adelante, si el tiempo nos lo permite. Pero el asunto es, hermanos, la intención. Son palabras perversas. Aunque en un principio usted pueda decir amén, gloria a Dios, aleluya. Son palabras perversas, aunque puedan utilizar la Biblia. Escuche lo que estoy diciendo, hermano. Pregunto, cuando Satanás le dijo a Jesús, a sus ángeles mandará, ¿eran palabras perversas, sí o no? Pero eran de la Biblia. ¿Era Biblia, sí o no era Biblia? Pero eran palabras perversas. Tenían como fin darle muerte al Hijo de Dios de una forma que no era el plan de Dios. Cuando le dijo, si eres el Hijo de Dios, manda que esas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía el poder para convertir las piedras en pan, ¿sí o no? Entonces eran palabras perversas. Sí, sí eran. Sí lo eran. Entonces nosotros tenemos que, hermanos, ir a las rodillas. Ir a las rodillas, hermanos, para que podamos identificar los métodos que los lobos rapaces usan. Hermanos amados, a veces nuestras emociones nos ciegan. A veces nuestras emociones impiden que veamos más allá, hermanos. Por eso los lobos rapaces entran a las iglesias y deshacen el rebaño. Por eso los lobos rapaces, hermanos, ahorita están en iglesias inmensas. Y si no son inmensas, están creciendo. Porque les hablan palabras sacadas de aquí, pero con una intención perversa. Algunos, hermanos, en ignorancia. Otros, con todo el conocimiento de causa. Hace tiempo salió un video en internet donde están en enlace y están haciendo las famosas maratónicas. ¿Les ha tocado ver las maratónicas de enlace? ¿Para qué las ven? Están haciendo las maratónicas, hermanos, y están con que usted pacte con Dios, y tiene un alterote así de hojas, hermanos, hojas de máquina, donde están anotando los nombres de los que están pactando. Y sale Cash Luna diciendo, hermanos, que María tenía una vinatería. ¿Han escuchado esa tarugada? Con todo respeto. ¿Han escuchado eso? María tenía una vinatería, o sea, era la del Six ahí de la esquina. Para que me entiendan. Se les acabó el vino en Caná de Galilea. Y Jesús estaba invitado a una boda. Y se les acabó el vino. Y María, siendo la dueña de una vinatería, ella podía haberles vendido vino en esa boda. Ah, no, pero ella decidió sacrificar su ganancia para glorificar a Jesús.
Y fue con Jesús y le dijo, no tienen vino. Y entonces Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Convirtió el agua en vino y María perdió su ganancia. Usted también puede glorificar a Dios. Pacte con Él, pacte con Dios. ¿Qué tal? ¿Se oye bonito, no es cierto? Ay, María, ay, sacrificó su ganancia, gloria a Dios. Yo voy a diezmar mi casa. Yo voy a pactar mi carro, voy a pactar las joyas o los joyos que hay en la calle. Hermanos, hubo pastores que le escribieron a Cash, uno de ellos le comentó la respuesta. Él le dijo, oye, ¿dónde dice eso que dijiste de la vinatería? Yo no lo hallo en ninguna parte de la Biblia. Pues no dice, pero a mí me funciona. Algunos, hermanos, en ignorancia, otros en pleno conocimiento de lo que están haciendo. Pues no dice, pero pues a mí me funciona. Está como mi tío Fulgencio, que hacía monitos, ¿verdad? Y decía, yo sé que no tienen poder, pero me los compran. Así van a venir muchos, hermanos. Así van a llegar muchos. ¿Sabe usted que aquí en Chihuahua hay una iglesia donde se dice que el pastor, para poderle dar una consejería a cualquiera de los miembros, le cobra 150 pesos? Y eso tiene que hacer cita. Vaya con la secretaria, saque cita, pague los 150 y no ya entra con el pastor. Aquí en Chihuahua, hermano. Lobos rapaces. Lobos rapaces. Yo espero, hermanos, que el día que a usted se le ofrezca, tenga la confianza de acercarse. Yo espero que sí, y espero poderle servir. Con todo mi corazón se lo digo, espero poderle ser útil. Esperamos poderle ser útiles. Gloria a Dios. Es importante, hermanos. Es importante que nosotros analicemos qué métodos utilizan. Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 18. A mí me llamó mucho la atención, sobre todo el versículo 18. No lo busque si no quiere. Pero si quiere buscarlo, lo puede buscar ahí en su casa. Está hablando, hermanos, desde el versículo 6 de Malaquías 3, está hablando del pago de los diezmos. Y Dios dice, volveos a mí. Y el versículo 18 dice, vuélvanse a mí y entenderán, sabrán la diferencia entre el bueno y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos, nosotros necesitamos orar y decirle, Señor, dame discernimiento. Enséñame, Señor, si verdaderamente estoy en una iglesia donde se predica tu palabra o me están lavando el cerebro. Enséñame, Señor. Mire, hermanos, Carlos Spurgeon decía, cuando entres a la iglesia, quítate el sombrero, no el cerebro. Tenemos que tener la capacidad de parte de Dios, hermanos, para analizar, para entender, para discernir cuáles son los motivos y cuáles son los métodos que utilizan para lograr esas motivaciones. Un lobo rapaz se identifica permaneciendo bajo la dirección de Dios y de su palabra, hermanos. Capítulo 20, versículo 32, dice la palabra del Señor. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Hermanos, no podemos, prescindir de la dirección de Dios, de la palabra de Dios. Porque para poder nosotros entender las motivaciones y para poder nosotros, hermanos, entender la metodología que usan para lograr sus fines, necesitamos la dirección de Dios y su palabra. Deseche la palabra y va a ser arrastrado. Volvemos a Génesis, hermanos, otra vez con Isaquito, ¿qué les parece? Génesis 27 dijimos. Versículo 18. Entonces este fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres? Escuche.
¿quién eres? Isaac estaba ciego, pero no sordo, ni había perdido el olfato tampoco. Estaba ciego, ¿sí? Y dice, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? O sea, tonto no estoy. Eso pensaba él. ¿Ah? ¿Cómo es que la hallaste tan pronto? A ver, ¿qué escuchó? ¿Fuiste al Walmart o qué onda? Dice, y él respondió, escuche, porque Jehová, aquí, qué tremendo Jacob, porque Jehová, tu Dios, hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. O sea, tenía sus dudas el hombre. Así, tonto no estaba, ¿verdad? Como dije. Según él. Te voy a palpar. ¿Por qué dijo eso? Porque Jacob era lampiño y Esaú tenía mucho vello. ¿Sí? Ok. Te palparé por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. ¿Por qué eran vellosas sus manos? Porque se puso pieles de chiva. ¿Sí? Ok. Ahí va. Y se acercó Jacob a su padre, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. ¿Eres tu ovejita? ¿O eres un lobo rapaz? ¿Eres tu ovejita? Y aquel le dijo, ¡au! Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Escuche, medio truculento también el Jacobito, ¿ah? Dice, para que te bese, dice. No, y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac. O sea, todavía le hizo la prueba de fuego, vamos a ver a qué hueles. Y como dijo Miguel, ¿verdad? Olía por allí, ¿va? Y dijo aquel, ¡ay, el olor de mi hijo! Como el olor del campo que Jehová ha bendecido. ¿A qué olía esa uva? Por allí, ¿va? Bueno. ¿En qué momento, antes de darle la bendición a Jacob, en qué momento Isaac dobla las rodillas y le dice, Señor, tengo dudas? No sé si es mi hijo. No sé si es Esaú, mi hijo. ¿En qué momento? Escuche, todas las pruebas que le hizo. Lo palpó, lo olfateó, oyó la voz, en fin. ¿En qué momento dobló las rodillas para decirle, Señor, dame dirección? No sé si estoy en el lugar correcto. ¿Sabe que yo sí lo he hecho? Últimamente no, hace años que no. Pero cuando recién volví yo a la congregación donde crecí, cuando yo recién le entregué mi vida al Señor, al poco tiempo yo empecé a tener dudas. Yo decía, bueno, ¿y si la Biblia verdaderamente tiene errores? ¿Y si la Biblia verdaderamente no es la palabra de Dios? ¿Y si no estoy en la fe en la que debo estar? Yo espero que usted no tenga esa lucha, porque es muy feo. Pero yo sí le tuve que decir a Dios, Señor, estoy en la verdad. Verdaderamente estoy en lo cierto. De eso depende mi vida eterna, Señor. Yo necesito saber si estoy en la verdad o no. ¿En qué momento vemos a Esaú doblar las rodillas y decirle, Señor, pues no sé si es mi hijo, no sé si es el que estoy esperando? ¿Sabe qué, hermano? Isaac
pensó que las podía de todas. No, me las como ardiendo. Hay pastores, hermanos, que tienen años en el ministerio y todavía les dividen las iglesias. Yo no digo que a mí no se me pueda dividir, puede ser a cualquiera, pero tenemos que aprender a orar. Ovejas, tenemos que aprender a orar y decirle: Señor, esta persona que me está hablando, ¿viene de parte tuya o no? Enséñame, guíame, oriéntame. Porque, hermanos amados, los lobos van a hacer tanto como las ovejas les permitan hacer. Hay una caricatura, una animación computadora, se llama Dinosaurio. ¿Se acuerdan de esa película? Era una película para niños. La de donde sale uno que se llama Aladar. ¿Sí se acuerdan de esa? Era un dinosaurio que comía hierba. Y todos los de su especie comían hierba. Y tienen que llegar a unos nidales. Pero detrás de ellos van dos carnotauros, que son carnívoros. Por eso se llaman carno. ¿Ah? Carnotauros. Y hasta tenían cuernitos, ¿verdad? Los dinosaurios. Y van detrás de ellos y llegan a un lugar donde hay unas peñas, donde está tapada la entrada a los nidales. Solamente podían entrar por un túnel, por una cueva. Y llega Aladar, ¿verdad? Llega y les dice que hay un camino, y en eso llegan los carnotauros, y los carnotauros van a atacar a la manada. Pero Aladar empieza a hacer ruidos con la boca, y hay otros dinosaurios que se le juntan y empiezan a hacer ruidos con la boca también. ¿Qué pasa con el carnotauro? Retrocedió, porque hubo unidad en la manada. Es necesario que la manada, hermanos, que el rebaño aprenda a vivir en unidad contra los lobos rapaces. Y para eso necesitamos orar y decirle: Señor, dame dirección. Dame dirección, danos como iglesia la dirección que necesitamos para saber cuando un lobo rapaz ha entrado en la iglesia y podamos hacerle frente y echarlo fuera. Porque esa es la tercera cosa, hermanos. Para poder escapar de los lobos rapaces tenemos que enfrentarlos. Tenemos que enfrentarlos. Yo sé que a veces es difícil, a veces es complicado, pero tenemos que resistir al diablo para que huya de nosotros, ¿no es cierto? Pues también a sus falsos ministros, hermanos. Por eso luego dicen: no juzgue, no juzgue, no sea juzgón. Vamos a suponer, hermanos, que el hermano Ebed sufre un asalto. Saliendo de su trabajo, lo para un delincuente, no sé, Josué, vestido de caperucita roja, lo asalta. Pero el hermano ve el disfraz, va tirado y lo ve corriendo y dice: fue Josué. Y le habla a la policía. Llegan las patrullas, ¿va? Los chorrocientos policías tras del ratero, ¿va? ¿Y quién fue? No, se dice el pecado, no el pecador. ¿Lo van a agarrar? ¿Lo van a arrestar? ¿Por qué no? Si es el ratero. Hace tiempo, cuando estábamos jóvenes y bellos, y más jóvenes que bellos, rompieron los cristales de un camión del orfanatorio donde trabajábamos, que estaba ahí estacionado fuera del templo. Nosotros estábamos cuidando el templo porque hacía poquito que habían robado el templo. Se habían robado la guitarra, el bajo y no me acuerdo qué más. El caso es de que estábamos haciendo guardia porque la puerta del templo estaba dañada. Estábamos otro muchacho y yo. Y de repente entra este joven con su novia, ¿verdad? El templo todavía, el patio estaba abierto, no estaba cerrado como está ahora. Y los salones de clases estaban pues prácticamente abiertos. Entonces este muchacho se mete con la novia, nosotros prendimos la luz y la novia salió corriendo, y aquel se enojó y quebró los vidrios. Pero resulta de que no fueron los únicos vidrios que quebraron, quebró también vidrios de unas casas, lo agarraron, lo echaron a la policía y la policía anduvo preguntando ahí a ver si había daños. Vieron las luces prendidas del templo, llegaron al templo y preguntaron si había algún daño. Y sí, les dijimos que las ventanas del camión estaban quebradas. Pues lo llevaron a la cárcel, ¿verdad? Porque lo reconocimos que era él. Lo identificamos. Para que pudieran, hermanos, llevarlo a la cárcel, nosotros tuvimos que enfrentarlo a él, ver quién era, ver si era y decir si es.
Es igual con los lobos rapaces, hermanos. Ahorita mencioné a uno y pudiéramos mencionar a muchos otros. Aquí en Chihuahua, hermanos, hay una iglesia que dicen que están activando ángeles. Hace, ¿qué fue? ¿El de ayer, antier? 2, 3 días. Que hablaban de Maldonado, que es el que anda enseñando a activar ángeles. ¿Quién es Maldonado, hermanos? Ahora, no estoy juzgando su vida personal, yo no estoy hablando de si hizo o no hizo con su familia, no. Eso es a mí no me importa, a mí no me interesa, no tengo por qué meter mi cuchara en mí, no soy su pastor. Pero la doctrina que trae, tenemos que enfrentarnos, hermanos. Tenemos la responsabilidad, hermanos, de confrontarlos, de hacerlos entender, hermanos, que realmente están mal delante de Dios. Tenemos que resistirlos. Judas, versículo 3. Judas, versículo 3, dice la palabra del Señor: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis ardientemente por la fe. ¿Qué es la fe, hermanos? La fe es aquello en lo que hemos creído. La fe es la acción de creer, sí, pero es la acción de creer en aquello que hemos recibido de parte de Dios. Y tenemos que contender por ella, hermanos. ¿Por qué? Sí, a mí me han dicho que juzgo, sí me lo han dicho. ¿Y sabe qué, hermano? La verdad, me siento satisfecho. Creo, hermanos, que he hecho lo que he tenido que hacer. Y lo voy a seguir haciendo. Si es necesario, lo voy a seguir haciendo. Seguiré predicando la palabra, seguiré diciendo lo que la Biblia dice, les duela a quien le duela. Porque es necesario que esta iglesia, hermanos, esté preparada contra los lobos rapaces. Porque es necesario que esta iglesia escape de los lobos rapaces. Le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Creo, hermanos, que para poder nosotros contender ardientemente por la fe necesitamos una mezcla de dos cosas: conocimiento de la palabra y sumisión a la voluntad de Dios, sujeción a Dios, dependencia de Dios, que Dios esté con la iglesia y que la iglesia esté constantemente nutriéndose de la palabra de Dios. La mejor manera entonces de contender por la fe, resistiendo a los falsos ministros que enseñan la mentira de su corazón, es conociendo la sana doctrina, conociendo lo que la palabra de Dios dice. Se los he dicho muchas veces y se los voy a seguir diciendo. A lo mejor repito mucho las cosas, a lo mejor repito mucho lo que les enseño, pero lo hago para que ustedes aprendan y para que a mí no se me olvide. Que podamos entender, hermanos, que realmente necesitamos conocer la verdad. Amén. El pueblo pereció, dice la palabra. ¿Por qué? ¿Porque le faltaron pactos? ¿Por qué? ¿Porque le faltó danza? ¿Porque le faltó qué? Doctrina, conocimiento. Y lo terrible de Oseas 4:6 es que dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6, ahí lo tiene usted. Tenemos que conocer la palabra. Miren, hermanos, los que predican una nueva revelación, los que predican una nueva unción, un misterio oculto, un sueño, un Dios me dijo, están predicando en contra de lo que Dios mismo dijo en Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno se atreve a añadirle a las cosas escritas en este libro, Dios traerá sobre él las plagas descritas en este libro.
Y si alguno le quita a las palabras de la profecía de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida. Qué importante es esto, hermanos. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Estamos casi terminando, hermanos. ¿Lo tienen? Amados, no creáis a todo, ¿qué dice ahí? A todo espíritu, sino probad los ¿qué? Los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos espíritus, dice ahí. Les decía hace un momento, a mí me han dicho que yo juzgo. Pero fíjese lo que dice el texto. Juzga el espíritu. Juzga los espíritus. Prueba los espíritus. Porque muchos falsos, ahí no dice espíritus, dice profetas, maestros, pastores, enseñadores. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Note que dice que juzguemos a los espíritus, no a los profetas. ¿Sí lo está notando? Yo no juzgo a la persona, yo no juzgo su vida privada, pero sí tenemos que juzgar la doctrina. ¿Me expliqué? Hay diferencia, hermanos. Dije hace un momento, si algo está en la palabra de Dios, por algo está, tiene su razón de ser, tiene su razón de estar allí. Y es de llamar la atención que 2 veces, por lo menos, menciona la palabra espíritus. Pero una vez menciona al hombre. Yo, hermanos, como oveja de Jesucristo, no como pastor de iglesia, como oveja de Jesucristo, tengo el derecho, la autoridad y la responsabilidad de juzgar los espíritus, de juzgar la doctrina, de ver qué es lo que se me está predicando, de ver qué es lo que se me está enseñando y de corregir en su caso lo que esté mal. Como oveja, escuchen, no solamente como pastor, pero cuanto más como pastor. Sí, me estoy haciendo entender, hermanos. Quiero leer por último, hermanos, 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Pero no lo voy a leer en la versión 60, lo quiero leer en la Biblia del Jubileo 2000. La Biblia del Jubileo 2000 dice, 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, escuche, esta es la diferencia por lo que quise leer esta versión, sectas de perdición. ¿Cómo dice la versión 60? Herejías destructoras. Herejías destructoras. La Biblia de Jubileo 2000 dice sectas de perdición, y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos perdición acelerada, y muchos seguirán sus perdiciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Escuche esto, muchos seguirán sus perdiciones, disoluciones, dice nuestra Biblia, si mal no recuerdo, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Escuche, ¿quiénes son esos cuales? Yo sé que ya me pasé, hermanos, tantito con el tiempo, pero me interesa terminar el mensaje completo. Espero me tenga paciencia. ¿Quiénes son esos cuales? ¿Ah? No. No. Escuche, vamos a leerlo con cuidado.
muchos seguirán sus perdiciones o sus disoluciones. ¿Sí? Muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Sabe quiénes blasfeman el camino de la verdad? Los que siguen a los falsos maestros, los que siguen a los falsos profetas. ¿Por qué lo blasfeman? Porque se sienten defraudados. Apostatan de la fe. ¿Por qué? Porque los engañaron. Porque les hicieron creer algo que no era. Yo conozco a un joven, bueno, ya ni tan joven, más viejo que yo, pero en su tiempo era joven, creo. Imagino. Este hombre, en cierta ocasión me dice, yo me siento tan defraudado, porque cuando a mí me evangelizaron, no me dijeron todo lo que he pasado. A mí me evangelizaron y me dijeron que todo iba a ir bien, que todo me iba a salir bien, que iba a ser feliz, dice. Yo no sé si ya se habrá casado, por cierto, pero vivió soltero mucho tiempo, porque no conseguía quien lo aguantara. Estuvieron a punto de sacrificarlo en un Halloween. Solo que Dios nos levantó a mi esposa y a mí a orar por él que eran las 2 de la mañana, 3. Maldijo a uno de sus hermanos en un pleito, hermanos, y su hermano se ahogó en la presa de Chihuahua. La familia lo culpa todavía, no sé, por la muerte de su hermano. Porque le dijo, ojalá te mueras, maldito. En un pleito de jóvenes, de chavalos. Eso no fue lo que a mí me predicaron, eso no fue lo que a mí me dijeron. Yo me siento defraudado. No sé si ahorita estará en alguna iglesia o no. Pero él se sintió defraudado. Por eso y por muchas otras cosas. Por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. No, hombre, esos son puros rateros. Esos son puros rateros, nomás quieren sacarte el dinero. Decía un pastor, ya hasta miedo a decir que soy pastor, y anda todo el mundo agarrándose la cartera. Muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ya están los boletos a la venta, por cierto. ¿Cuáles boletos? ¿Quién sabe? Pero ya están a la venta. Harán mercadería. Yo cobro tanto por ir a tal evento. Y no se llegan los músicos, hermanos. Un músico se puede echar en 2 horas, hermanos, lo que un pastor no se echa la bolsa en toda su vida. En 2 horas. Nomás pregúntele a Marcos, nomás pregúntele a Jesús Adrián, nomás pregúntele a Marcela, pregúntele a todos ellos. ¿Cuántos se echan en un concierto? Lo que un pastor, hermanos, no gana en toda su vida, los aseguro. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, pidamos a Dios sabiduría, discernimiento. Pidamos a Dios de su gracia para que llegado el momento seamos plenamente capaces, no solamente de identificar a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los lobos rapaces, sino que seamos capaces de escapar, hermanos, de ellos. ¿Quieren ponerse ahí? Padre, he predicado tu palabra y te doy gracias por ello, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido bueno, has sido fiel. Hablas a nuestra vida, a veces con dureza, Señor. Pero sabemos que lo haces, Señor, porque nos amas, porque te preocupa nuestra seguridad, nuestra salvación eterna. Porque ves cómo la iglesia, Señor, se va tras estos lobos rapaces y es devorada por ellos. Señor, la naturaleza nos enseña que los lobos, Señor, van tras la presa hasta que la atrapan y la hacen pedazos, Señor. Pero tu iglesia, Señor, va tras los lobos rapaces
hasta que se ve encerrada por ellos, se ve apresada por ellos. Señor, ayúdanos. Padre, enséñanos a caminar bajo tu gracia, bajo tu voluntad. Enséñanos, Señor, el camino que debemos andar para que podamos evitar caer en manos de estos lobos rapaces, Señor. Enséñanos y guíanos por tu palabra, por tu verdad. No permitas que caigamos, Señor, en el engaño de este siglo, en el engaño de este mundo, Padre. Sabemos que Satanás tratará de todo, por todos los medios, de hacernos caer, Señor, de derribarnos en el camino, de volver a atraparnos, Señor, y hacernos pedazos, si le fuera posible, Señor, ya que como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Padre, ayúdanos. Enséñanos a orar, Señor, no solamente a pedir lo que queremos, sino a rogarte por aquello que necesitamos realmente, Señor. Sabiduría, discernimiento, entendimiento en tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra llene nuestro corazón, Señor, y seamos saciados en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Hoy necesitamos más de ti, Señor, porque hoy, Señor, estamos atravesando esos tiempos difíciles, esos tiempos en los que el enemigo, sabiendo que le queda poco tiempo, Señor, ha lanzado todo su ataque contra la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor, ayúdanos, danos de tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, sé con nosotros, guárdanos en el camino, guíanos por el camino que debemos andar, Señor. Y permite que tu poder se perfeccione en nuestras vidas, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a caminar bajo tu gloria, bajo tu gracia. Ayúdanos a entender tu palabra de tal manera que seamos libertados, Señor, librados de todo hombre, de toda mujer perversa, Señor, que atente contra la iglesia. Reprende todo espíritu de engaño, reprende todo espíritu de error. Ayúdanos a conocer la palabra, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, a reconocer, Señor, la palabra que de veras viene del cielo, para que no seamos engañados, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Padre, glorifica tu nombre, manifiesta tu poder y tu gloria. Derrama tu gracia sobre la iglesia, derrama tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tu iglesia, venir en tus manos, Señor.